Europa nunca volvió a ser la misma, y las ideas propagadas durante la Revolución Francesa fueron conquistando todos los países del viejo continente. El sarcófago de Napoleón, construido en granito rojo, está colocado en una posición espectacular dentro de la cripta redonda, que tiene las mismas dimensiones que la cúpula. Las 12 grandes estatuas de las diosas de la victoria que lo circundan recuerdan las victorias. La Torre Eiffel tiene más de 100 años, pero gracias a un escrupuloso trabajo de restauración se erige hoy en día más brillante y sugerente que nunca. A pesar de la presencia de los suntuosos rascacielos de la Défense, sigue siendo el símbolo más preclaro de la modernidad francesa. En el momento de su construcción, con ocasión de la Exposición Universal de 1889, causó gran escándalo y controversia por su arriesgada estética. A pesar de las catastróficas previsiones sobre la duración del edificio, construido enteramente en acero por el ingeniero Gustave Eiffel, la torre sigue todavía en pie, demostrando su solidez y con el paso de los años se ha convertido en el símbolo de la ciudad. La Torre Eiffel mide 307 metros de alto, que se convierten en 300 la antena. Desde la Torre Eiffel nos dirigimos a la cercana estación de metro de Bir Hakeim, tomando la dirección Étoile. Aquí cambiamos para tomar la línea rápida RER que nos lleva a Défense Grand Arche. El inmenso cubo revestido de mármol blanco del Gran Arco, que nos acoge a la salida del metro, es el corazón de la Défense, nueva zona de negocios de la ciudad. Al fondo se divisan los rascacielos que convierten a la Défense en la Manhattan parisina. Recorriendo la amplia explanada peatonal de esta zona, se puede observar la enorme dimensión del París del siglo XXI, pensada para competir con las grandes urbes del otro lado del Atlántico. El Gran Arco es el punto final del magnífico paseo que parte del Arco del Triunfo. En la periferia norte, cerca de la Porte de Clignancourt, tomando el metro nos dirigimos a la Villette, otra zona de la periferia septentrional de París. Desde 1900, el metro es uno de los símbolos de la eficacia y de la modernidad de París. Su red es tan amplia que no hay ningún punto de la ciudad que esté a más de 500 metros de una estación del metro. Sus antiguas estaciones están decoradas con bellos doseles y escaleras realizadas en estilo Art Nouveau. En una zona muy extensa donde anteriormente se encontraba el Matadero de París, se ha construido el Parque de la Villette, una auténtica ciudad dedicada a la ciencia y a la música. En ella se encuentra el Museo de la Ciencia y la Industria, la Gran Esfera de la Géote y la Cité de la Musique. Este complejo fue concebido como parque temático cultural y al mismo tiempo representa una ocasión de diversión para todas las edades.
A unos 50 kilómetros, en el bosque de Fontainebleau, se halla uno de los castillos más bellos de Francia. En el siglo XVI, Francisco I invitó a Fontainebleau a muchos artistas italianos que colaboraron en la decoración del castillo. La denominada Escuela de Fontainebleau, creada por Primaticcio, Rosso Fiorentino y Vignola, entre otros, dio origen a un particular estilo refinadísimo. París, con la corte de Versalles, fue más que nunca el centro único del país y el lugar en el que toda Francia desde aquel momento debía verse reflejada. Son de André Le Nôtre. Su construcción se inició a mediados del siglo XVII y duró casi medio siglo. El modelo de Versalles fue imitado en toda Europa e inspiró especialmente la Potsdam de Federico de Prusia, el castillo de Schönbrunn en Viena y el Palacio Real de Caserta de los Borbones en Nápoles. Los jardines de Versalles fueron concebidos como extensión de la sala principal del propio castillo. El modelo de jardín creado por Le Nôtre, que después se pasó a llamar a la francesa, representa de forma monumental el dominio del hombre sobre la naturaleza. El Gran Trianon fue construido como refugio privado para Luis XIV y su favorita, que lo utilizaban para huir de la rígida etiqueta de la vida de la corte, creada e impuesta por el propio rey a sus dignatarios y cortesanos. Sin embargo, el Petit Trianon fue el regalo de Luis XV a su favorita, Madame de Pompadour, que tenía un gran poder sobre la vida pública de Francia. Algunos años después, el Petit Trianon fue la residencia de María Antonieta, y a principios del XIX pasó a ser propiedad de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. En un ángulo del parque, delante del pequeño lago en el cual se encuentra el jardín inglés, se halla el Hameau, ejemplo de aldea ideal construida por María Antonieta, que amaba refugiarse allí para buscar un sueño de simplicidad o quizás el más artificial de los delirios. Paradójicamente, en Versalles los extremos se unen. El poder absoluto parece encerrar un deseo de irresponsabilidad y de caer en brazos. París tuvo que ser reconstruida varias veces en el transcurso de los siglos, pero nunca perdió su carácter unitario ni su monumentalidad urbanística. Iglesias medievales y palacios del siglo XVII, puentes y estaciones, edificios de hierro y vidrio bordean las aguas del Sena, envueltos por la magia de las luces nocturnas. París no es solo el archivo de la memoria secular, es también la ciudad de la vanguardia, la metrópolis del orden y de la